Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Padre amado. Bendiciones, Nashville. Pasan las 5:30 de la tarde de este hermoso sábado por la tarde. Y vamos a iniciar otro programa de radio de la iglesia, Una Esperanza Viva para las Naciones. Este turno es de la iglesia en la ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Claudia Magaña, así como de toda la congregación de la iglesia Una Esperanza Viva en la ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Amigo y hermano radioescucha de esta frecuencia, si tú estás pendiente de las iglesias, de este programa de sábado por la tarde, de todo el día sábado que las iglesias tenemos en esta frecuencia 900 AM Bendiciendo América, queremos asegurarnos de que conoces nuestra iglesia en la ciudad de Murfreesboro. Si tú necesitas un lugar donde encontrar palabra del Señor, donde poder compartir un tiempo en familia, donde crecer espiritualmente, donde ser un fiel discípulo del Señor, te ofrecemos una puerta abierta para todo eso y muchísimas otras cosas más que encontrarás, como lo encontré yo, como lo encontró mi familia, como lo hemos encontrado cientos de personas que estamos en búsqueda de ser mejores hijos. Nuestra iglesia está ubicada en el 855 de la West College Street, en la ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Los números de contacto de nuestros pastores, muy importante, es el área 615-533-9601 y 615-915-9256. Los servicios de nuestra iglesia son los días martes de oración a las 7:30 de la noche. El día sábado de ministerios, hoy tenemos un servicio muy poderoso a las 7 de la noche. Y los días domingo, iniciando con nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Recuerde, también en nuestra iglesia funciona el Instituto Bíblico Bendiciendo América, un instituto multicongregacional. Cualquier información lo puede hacer a los teléfonos 615-915-9256. Pues nuevamente un placer estar con ustedes, amigo hermano Radio Escucha. Esta tarde vamos a estar tocando otro tema que el Señor ponía en el corazón en el ministerio de radio, y es viviendo bajo la gracia. Todos las personas que se congregan en las iglesias conocemos que estamos viviendo en esta dispensación. Es la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Muchos o algunos que no lo conozcan, quiero recordarles teológicamente lo que significa esta dispensación que comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Usted lo puede ver fácilmente en el Evangelio de Lucas. El doctor Lucas escribe a Teófilo y en el capítulo 22, versículo 20, le asegura que en ese momento comienza el nuevo pacto de Cristo Jesús. Es una nueva era. La era de la gracia. La era de la iglesia. Muchos teólogos también saben que esto ocurre entre la semana 69 y la semana 70, según la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Comienza con la muerte de Cristo y terminará con el arrebatamiento de su iglesia en las nubes, como el Señor nos los muestra, como se lo mostró a Tesalónica en la primera Tesalónica, capítulo 4, como Pablo les aseguró a ellos para salir de ese error doctrinal en que se encontraba la iglesia de Tesalónica. Esta dispensación, amigo hermano, es mundial, o sea que incluye a los judíos y a los gentiles. La responsabilidad única del hombre durante esta dispensación es creer en Jesucristo, es creer en el Hijo de Dios. El apóstol Juan en su evangelio se responsabiliza de escribir un evangelio totalmente diferente a los evangelios escritos por Mateo, Marcos y Lucas. Y viene el evangelista y nos inspira a creer en el Hijo de Dios. Esta dispensación, siervos, lleva más de 2000 años y nadie sabe cuándo terminará.
Lo único que sabemos es que terminará con el arrebatamiento y todos los creyentes del mundo, nacidos de nuevo, irán al cielo con Cristo Jesús. Después del arrebatamiento, bueno, ese como diría un dicho muy coloquial en El Salvador, esa es harina de otro costal. Pero esta tarde la iglesia, una esperanza viva en la ciudad de Mofreboro, quiere hablarte de esa gracia. Quiere hablarte de esa transición. La palabra gracia, cualquiera te dice, pues es el favor no merecido de Dios. ¿Por qué necesitamos la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Quién recibe la gracia? Dios es misericordioso. Amén, gloria a Dios. La Biblia explica claramente que la gracia es un don de Dios. Es el regalo de su misericordia para la humanidad entera, amigo y hermano Radio Escucha. Dios es un Dios misericordioso. Viviendo bajo la gracia, tú y yo podemos vivir inmensamente felices. Viviendo bajo la gracia, amigo y hermano Radio Escucha, tú te das cuenta de la extrema fidelidad de Dios con las personas que le creemos a Él. Pero aparte de creerle, hacemos otras ciertas situaciones en nuestras vidas que nos hacen merecedores máximos de esa misericordia, de esa gracia, de ese favor. En el libro de Éxodo, capítulo 34, en el verso 6 y también en el 7, el Señor le dice a Moisés: eterno, eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, amigo y hermano Radio Escucha, la gracia es en sí el carácter de Dios, que se manifiesta abundantemente en tu vida, en mi vida. ¿Cómo? Con actos de piedad, con actos de misericordia, con actos de compasión, con actos de altruismo, y puedo seguir mencionando muchas más cualidades y características de ese Dios perfecto al cual tú y yo le servimos. El salmista David enfatiza que la naturaleza de Dios en el Salmo 145, lo parafraseo: clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y continúa el versículo. Pero amigo y hermano Radio Escucha, esta tarde nosotros como la iglesia, una esperanza viva en la ciudad de Mofreboro, Tennessee, queremos preguntarte, ¿por qué necesitamos de la gracia de Dios? En primer lugar, o diría punto número 1, en primer lugar, debemos reconocer, y es más, te voy a llevar a la palabra de Dios. Vámonos al libro de Romanos. Pablo escribe a Roma en el capítulo 3, versículo 23, y Pablo nos recuerda, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo le dice a Roma en el capítulo 6, la paga del pecado es muerte. En otras palabras, amigo, hermano Radio Escucha, el pecado o cualquier infracción de la ley simple y sencillamente lleva a una sentencia. Les hablaba en escuela dominical el domingo en la iglesia que una sentencia conlleva una pena. Y en este caso, la pena del pecado es muerte. Jesucristo ya pagó esa pena por ti y por mí, por medio de un sacrificio en la cruz del Calvario. Viene a mi memoria esa alabanza tan preciosa que dice: recordemos la cruz, recordemos ese pacto divino. Fue ese derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, fue esa sangre maravillosa lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia. Continúo leyendo Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Por tanto, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás oyendo en la radio 900 AM, la gracia de Dios se recibe a través de Cristo Jesús. Y si no la recibiésemos, moriríamos. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de nuestros pecados. Porque no vamos a tener oportunidad de tener una vida eterna si no existe esta justificación, esa relación, ese agradecimiento, ese convencimiento, esa transformación al ser un hijo amado de Dios. Por eso es necesario, simple y sencillamente, imagínense, simple y sencillamente, o vida o muerte. Pablo le dice a Éfeso, en el capítulo 1 del libro de Efesios, versículos 5 y 6, él ahí nos muestra que el plan de Dios, el plan de salvación del Señor es para toda la humanidad, es tener misericordia para toda la humanidad. Él perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tú y yo, amigo y hermano Radio Escucha, que has aceptado al Señor, que estás viviendo bajo la gracia, que estás tratando de mantenerte en ese camino estrecho, estás predestinado para ser adoptado y aceptado por Él. Leo la palabra de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Amigo y hermano Radio Escucha, el tiempo me está avanzando. Sin embargo, la iglesia Una Esperanza Viva en la ciudad de Mofreboro quiere recordarte que estamos ubicados en el 855 de la West College Street. Ahí nuestra iglesia se mantiene abierta los días martes, sábados y domingos. Nuestros pastores Juan Carlos y Claudia Magaña tienen línea de contacto. El área es 615-533-9601 y 615-915-9256. Amigo, hermano, si andas buscando un lugar donde congregarte, un lugar para alcanzar la gracia, un lugar para aprender cómo, dónde y cuándo y quiénes reciben la gracia y muchas otras cosas más con bases teológicas en el poder de la verdad, la iglesia te está esperando. Ministerio de Poder te están esperando. Joven, visítanos. Familia, Padre, lleva a tu familia a un lugar seguro. Llévalos a puerto seguro. Queremos compartir contigo la verdad de Dios, no la verdad de un hombre. Nuestros servicios son los martes a las 7:30, sábados a las 7 y domingos a las 10 de la mañana. Continuamos después de esta bella y preciosa alabanza. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy. Pronto
Gloria a ti, Señor. Grande eres, Padre eterno. Qué preciosa alabanza pudimos acompañarte, amigo, hermano Radio Escucha, en esta frecuencia 900 AM. Recordándote que ese es el turno de la iglesia Una Esperanza Viva para las Naciones en la ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Una iglesia que en lo personal para mí ha sido esa roca firme donde he encontrado el verdadero cimiento de la palabra de Dios. Porque la iglesia eres tú, somos yo y la cabeza es Cristo Jesús. Ese tabernáculo donde poco a poco he escuchado más palabra del Señor y ha dado un mayor crecimiento a mi vida espiritual. Eso es lo que te ofrece la iglesia, un lugar de reunión, un lugar donde tú puedes llegar un día martes a las 7:30 de la noche a doblar rodilla y orar por 30 minutos sin parar. Y juntos como iglesia buscar esas peticiones que tanto estamos anhelando de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué son esas peticiones? ¿Sabe cómo ganarse esas peticiones? La gracia de Dios para toda la humanidad, el amor del Señor. Él es el único que tiene el don divino de poder perdonar cualquier iniquidad, de poder perdonar cualquier rebelión, cualquier pecado y mostrar y tener compasión, piedad, misericordia, altruismo, beneficios. La gracia, siervos, amigos y hermanos Radio Escucha, trae beneficios. Recuerde, estamos ubicados en el 855 de la West College Street en la ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Hace más de 6 años, 7 años, la iglesia está trabajando todos los martes a las 7:30, sábados de ministerios a las 7 de la noche. Hoy tenemos servicio y mañana domingo iniciando a las 10 de la mañana. Hay muchas otras cosas que se hacen aparte de los servicios. Tenemos noches de movie night para los niños, tenemos campamentos familiares, vamos a tener este año reuniones de matrimonios, siervos. La iglesia está adoptando y haciendo todo lo posible para que el redil del Señor, ese remanente del pueblo divino de Dios, llegue a puerto seguro. Por eso te estamos invitando, por eso te estamos instando a que busques la palabra, porque es necesario buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. Nuestros pastores Juan Carlos y Claudia Magaña tienen líneas dispuestas esperándote para contestar cualquier llamada, cualquier necesidad. No importa, siervo o amigo que estás escuchando, cualquier necesidad. Para eso está la iglesia de Dios, para soportarnos unos a los otros. Número de contacto, área 615-533-9601, el número de nuestro pastor Magaña, y número 615-915-9256, número de nuestra pastora Claudia Magaña. La iglesia Una Esperanza Viva está compartiendo contigo, amigo y hermano Radio Escucha, el tema Viviendo bajo la gracia. Hablamos anteriormente, antes de la alabanza, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? Quiero decirte ahora, ¿quién recibe la gracia de Dios? Es cierto, la gracia es un regalo de Dios. No puede ganarse, pero tampoco se obtiene automáticamente. Mire qué gran diferencia les acabo de decir. Algunas de las características de las personas que buscamos ganar la gracia de Dios o que buscamos recibir la gracia de Dios son aquellos que tenemos fe. Les puedo leer el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, donde dice, justificado pues por la fe. Y podría continuar leyéndoles el versículo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué poderoso capítulo el de que escribe Pablo a la iglesia en Roma y le dice que es necesario tener fe. ¿Por qué? Porque si tu fe no está firme, es difícil que la esperanza de la gloria de Dios pueda alcanzar tu vida. Entonces, para poder recibir esa gracia de Dios, que no se gana, sino que ni tampoco se obtiene automáticamente, es necesario tener fe. Así, aunque sea chiquita, como el grano de mostaza.
Otra característica es aquellos que son humildes. Como expresa el apóstol Pedro, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Parafraseo, primera de Pedro. Y es muy importante entender en qué está la humildad. ¿Qué es la humildad? A veces en la escuela dominical les pregunto a mis hermanos en Cristo, ¿cómo es la humildad? ¿Quién es humilde? Simple y sencillamente es aquel diferente al soberbio, es aquel diferente al activo y tiene otras cualidades y características que lo hacen merecedor de la gracia de Dios. Santiago me lo dice, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escrita en la carta de Santiago, creo que en el capítulo 4. ¿Quién más es merecedor? ¿Quién más es recipiente de la gracia de Dios? Aquello que hemos sido perdonados. Efesios capítulo 1 me recuerda, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Por supuesto, amigo y hermano Radio Escucha, finalmente solo Dios decide a quién da su gracia. No lo decido yo, no lo decide el siervo, no lo decide el pastor, no lo decide el ministro, no lo decide nadie. Es el Señor quien decide a quién da su gracia. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer, dice Pablo a los Romanos capítulo 19. El Señor tiene misericordia del que Él quiere, siervo, sierva, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando. Pero es necesario ciertas características en tu vida y en mi vida para poder recibir esa gracia. Sin embargo, el Señor espera algo de ti y de mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio vida, sí. Nos absolvió de la muerte, sí. Perdonó nuestros pecados a través de su gracia, por supuesto que sí. Acompáñeme a la palabra de Dios en el libro de Hechos. Ese maravilloso libro escrito por Lucas, ese doctor gentil que escribió Hechos para la iglesia. Capítulo 5, versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dios, hermano y amigo Radio Escucha, por su gracia nos da el regalo del perdón y eventualmente nos da vida eterna. Pero Él espera que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, dejando atrás el pecado, obviando el viejo hombre, la vieja mujer, transformándonos día con día. Es cierto, les he asegurado a través de la palabra de Dios, y yo sé que me están escuchando, siervos, pastores, hermanos, me pueden corroborar que bíblicamente nosotros no podemos ganar la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo les puedo asegurar bíblicamente que no podemos ganar la gracia de Dios, pero también debemos de tener en cuenta que tú y yo somos hechura, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Parafraseo el libro de Efesios. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien hace la oración de fe, cuando alguien se bautiza, cuando alguien se empieza a congregar, cuando una familia entera empieza a cambiar, cuando un matrimonio empieza a ser transformado por la gracia de Jesucristo, cuando una mujer empieza a cambiar su forma de vivir, cuando un hombre empieza a alejarse de sus amistades negativas, de su mala forma de hablar, cuando un hijo empieza a obedecer a su madre, a su padre, comienza a vivir para buenas obras. Entonces nos transformamos en una persona diferente, cuya mente está enfocada en servir a Dios y a los demás, amándonos, dice el Señor. Dos cosas les dijo: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo.
Amigo, hermano, radio escucha. Estamos cerrando esta franja de 30 minutos de la iglesia Una Esperanza Viva. Nuestra manera de pensar, tu manera de vivir, tu estilo de vida ya no puede ser el mismo de antes. La ley y la gracia. La ley y la gracia. El apóstol Pablo explica y dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, hermana, amigos, estamos esta tarde cerrando una franja de 30 minutos donde te hemos querido hablar acerca de la gracia, la misericordia, la compasión que Dios tiene para sus hijos. Él la da para toda la humanidad, pero es necesario vivir bajo esa gracia para poder obtener la compasión del Señor. Esta tarde la iglesia Una Esperanza Viva para la ciudad de Murfreesboro, Tennessee, la cual está ubicada en el 855 de la West College Street y tiene servicios los días martes de oración a las 7:30 de la noche, sábado de ministerios a las 7 de la noche y domingo mañana desde muy temprano a las 10 de la mañana iniciamos con la escuela dominical, procediendo a las 11 de la mañana a un precioso servicio de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te está esperando. Si no tienes un lugar donde congregarte, si andas buscando una iglesia, si estás recién llegado a la ciudad de Esmirna, Laverne, Nashville, si estás recién llegado a Shelbyville, si estás recién llegado o conoces a alguien, tú que estás escuchando esta frecuencia y conoces a alguien, muéstrale el camino. ¿Por qué? Porque si tú llevas al perdido a los pies del Señor, millares de bendiciones hallarás ante el Señor por tu generación, por la siguiente generación y la siguiente generación de tu familia. Muéstrale el camino a alguien. Recuerda, nuestra iglesia tiene números de contacto de nuestros pastores Juan Carlos y Claudio Magaña, área 615-533-9601 y 615-915-9256. No queremos despedirnos esta tarde sin decirles, amigo, es necesario vivir bajo la gracia. Hermano, es necesario mantenerte firme en tu fe, ser humilde para poder vivir, para poder recibir, para poder obtener esas grandiosas cosas que el Señor da a sus hijos amados. Ese lino fino, esa vestidura de púrpura y de oro, esos banquetes espléndidos de lo que habla la palabra de Dios, esa salud admirable. Tantas y tantas cosas que se reciben viviendo bajo la gracia de Dios. Se despide como siempre tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Julio Suárez. Una bendición poder estar con ustedes estos sábados. Bendiciones, Nashville.